Bien, el día de hoy entonces lo que vamos a hacer es dar un repaso de las unidades que van a entrar en el examen y dar un poco más de contenido. ¿Qué es lo que entra? Los temas serían nomenclatura. En nomenclatura entra todo lo que dimos, tanto de manera sincrónica como asincrónicamente. Entra lo que es la parte de compuestos binarios, compuestos ternarios y cuaternarios. De la unidad 3 específicamente lo que es configuración electrónica. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos igual. Había subido algunos videos, pero creo que había subido ya en la clase anterior al primer parcial, pero no había entrado en el examen, solamente había entrado lo que es conceptos teóricos. En esta vuelta, en este examen sí, entrarían ejercicios de configuración electrónica. De la unidad 4 lo que es el enlace químico y la unidad 5 reacciones químicas, que vamos a dar un poco de teoría el día de hoy, y ya habrán visto la semana pasada algunos videitos de reacciones químicas. Entonces, en nomenclatura, ¿qué habíamos visto? ¿Alguien me puede decir qué es un electrón de valencia? Acá, viendo esta imagen, como ejemplo el del cobre. El electrón que puede dar ese elemento para poder establecer un enlace químico equilibrado. Así mismo, eso era un electrón de valencia. ¿Y por qué era importante saber la cantidad de electrones de valencia en la nomenclatura para poder saber con qué número con qué número de oxidación puede actuar un elemento para justamente formar un enlace químico y nosotros en este caso para poder nomenclarlo? Entonces era muy importante conocer los números de oxidación. Entonces acá habíamos visto esta tabla, cómo son los símbolos con sus nombres y sus números de oxidaciones principales con los que actúan. Y habíamos visto que algunos actúan con carga positiva y otros con un signo negativo. También habíamos visto que habían algunos que podían actuar de ambas maneras. Cuando escribíamos la notación científica, el elemento más electronegativo, ¿a dónde lo escribíamos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Alguien se acuerda? Derecha, pues, hacia la derecha era, profe, el más electronegativo. El más electronegativo entonces lo escribíamos hacia el lado derecho y al lado izquierdo quedaba aquel elemento con menos electronegatividad. ¿Cómo clasificábamos los compuestos binarios? Entonces teníamos los compuestos oxigenados, donde teníamos los óxidos básicos, óxidos ácidos y los peróxidos. Los compuestos hidrogenados teníamos los hidruros no metálicos, y dentro de los hidruros no metálicos teníamos los ácidos hidrácidos y compuestos especiales. Y teníamos otro grupo grande de compuestos binarios que eran las sales binarias, donde teníamos sales iónicas y sales covalentes. Esta parte es bastante interesante porque lo vamos a tocar también en la unidad de tipos de enlaces. Esta parte de compuestos binarios, si es que todavía no vieron el video de nomenclatura de la clase sincrónica que tuvimos, lo explicamos ahí bastante bien. Hicimos también algunos ejercicios. Lo que era nomenclatura de compuestos ternarios y cuaternarios no lo habíamos visto conmigo, pero sí había subido algunos videos. Y dentro de los compuestos ternarios vamos a tener a los hidróxidos, los ácidos ternarios, las sales neutras. Y en compuestos cuaternarios tenemos sales ácidas, básicas y sales de amonio. Entonces acá me quiero detener un ratito para hacer un repaso rápido. Creo que tengo entonces para recordar un poquito. Creo que no tengo abierto. Entonces, así de paso vemos la nomenclatura de compuestos inorgánicos de la parte 2 que había quedado para dar un repaso rápido. Entonces, acá vamos primero por los ternarios. Compuestos ternarios serían aquellos compuestos donde estamos utilizando tres elementos. Están presentes tres elementos, tres tipos de elementos. Entonces, vamos a empezar acá con los hidróxidos. Y los hidróxidos son compuestos que están formados por un metal y un ion hidroxilo. Les presento entonces acá este OH, es lo que llamamos ion hidroxilo y tiene una carga negativa.
En este caso, los metales que van a formar un enlace con el ion hidroxilo, o sea, que van a actuar con cualquiera de sus números de oxidación y el OH en este caso va a actuar con un número de oxidación de -1. ¿Cómo vamos a nomenclar entonces? Vamos a escribir la palabra hidróxido y luego vamos a escribir el nombre del metal. Y la misma mecánica que habíamos seguido de las clases anteriores de nomenclatura. Entonces, en este caso, este compuesto se va a llamar hidróxido de sodio. Acá este OH, así en conjunto, es el ion hidroxilo. No es que vamos a estar cruzando los números, por ejemplo, acá en el oxígeno, sino que es todo junto. En este caso va a ser el óxido ferroso o óxido de hierro 2 y acá vemos el óxido férrico, el óxido de hierro, el hidróxido, perdón. Entonces, si yo acá, por ejemplo, les doy ejemplos, ¿cómo sería el hidróxido de potasio? ¿Cuál sería su fórmula? ¿Alguien me puede decir? Hidróxido de potasio. Vean acá otra vez el ejemplo. ¿Cómo sería el hidróxido de potasio? ¿Cuál es la letra que representa el elemento potasio? Cada paréntesis OH puede ser, profe. Sí, así No mismo. tengo que... Así sería KOH. KOH sería hidróxido de potasio. En el caso del hidróxido de plomo 4, ¿cómo sería? Vamos a poner KH. En el caso del hidróxido de plomo, ¿cómo sería? Sería, profe, PB, PbOH. OH, 2. 2. ¿Por qué 2? ¿Con qué NOx decíamos que actuaba el OH? Con 1, ¿verdad? Así se le Más llama. 2 no era, profe. Con 1. El oxígeno cuando actúa solo, en este caso, esto que vemos acá, a ver, voy a poner en otro color, todo esto va a actuar con -1. Todo este, el OH es el ion hidroxilo y el OH así en conjunto, así en paréntesis, va a estar con -1. Y entonces, como el plomo está actuando con 4, entonces la fórmula del hidróxido de plomo sería PbOH4, o sea, entre paréntesis 4. ¿Se entiende? Les voy a mostrar otra vez la diapositiva anterior para que vean que acá dice, son compuestos formados por un metal y el ion hidroxilo. El metal va a actuar con cualquiera de sus números de oxidación y el OH va a actuar con un NOx-1. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Ok. Sí, profe, sí, sí. El hidróxido cuproso, ¿cómo sería? CuOH2 Cu. puede ser. Cuproso, ¿cuáles podrían ser sus números de oxidación? Vamos a mirar la tabla. Acá. El cobre con que actuaba. Están pudiendo ver mi pantalla, ¿verdad? Cobre. 1 y 2. Si es oso, terminación oso, ¿era el menor o el mayor? El menor, Menor, entonces sería con el 1. Entonces, en 1. este caso, ¿cómo sería la nomenclatura? CuOH. CuOH. Exactamente. Voy a borrar acá. Bien, entonces así se nombran, se nomenclan los hidróxidos. Vamos a continuar, profesor. Ácidos ternarios. Vamos a sentar a los compañeros. Entonces, quiero que miren, siempre me gusta volver al esquema para volver. Entonces, ahora vimos los hidróxidos. Ahora vamos a ver los ácidos ternarios o los oxoácidos. ¿Cómo se va a obtener? Se va a obtener al sumar una molécula de agua a un óxido ácido. ¿Se acuerdan de los óxidos ácidos que estaban dentro de los grupos de los compuestos binarios? En este caso vemos el anhídrido carbónico, que es el CO2. A este CO2 lo que vamos a hacer es sumarle una molécula de agua. Sería un H2O. Y ahí me va a dar mi ácido ternario.
Entonces, si yo acá sumo H, acá no hay ninguna H, entonces bajo H2. El carbono está solito y el oxígeno acá hay 2 y acá hay 1, entonces queda H2CO3. Entonces así se forman, así se obtiene un ácido ternario. En este caso, vamos a tener casos especiales. Siempre en la química hay bastante casos especiales, que son los óxidos de cloro, bromo y yodo, en donde podemos tener el ácido hipocloroso, el ácido cloroso, el ácido clórico o el ácido perclórico, dependiendo de con qué número de oxidación está actuando el cloro. Entonces vemos que el que tiene más bajo va a ser hipo y terminación oso. Los del medio, el que está más abajo otra vez va a ser oso, ico y per y ico para perclórico. Lo mismo va a pasar con el bromo o con el yodo. Acuérdense que es el anhídrido carbónico en este caso, que sería el óxido ácido. Puede ser cualquiera de los óxidos ácidos y si uno le agrega agua, ahí se forma el ácido. Tenemos otro caso especial en el caso de los fósforos, arsénico, antimonio y boro, en donde pueden haber más de una molécula, más que una molécula de agua se les puede añadir al ácido. En este caso, se le agregó una molécula de agua, entonces es metafosfórico. En este caso se le agregó 2 moléculas de agua, entonces es pirofosfórico, y luego tenemos el ácido fosfórico con 3 moléculas de agua. Y después tenemos los ácidos condensados, que es el caso especial del cromo, donde vamos a tener el anhídrido crómico, que vamos a tener de esta manera. Esos son casos especiales que uno tiene que memorizarse, no hay de otra. Y después tenemos también los compuestos tíos, que en este caso el azufre va a actuar con su número de oxidación más 6. Entonces tenemos el anhídrido sulfúrico, más el agua, voy a tener el ácido sulfúrico. Y el ácido tiosulfúrico, entonces voy a tener 2 de azufre. En el caso de los compuestos ternarios de manganeso, acá vemos en el binario cómo se denominan y cómo sería en un compuesto ternario. Acá vemos los compuestos ternarios del cromo. El óxido cromoso se llamaría hidróxido cromoso. El óxido crómico se llama hidróxido crómico y el anhídrido crómico se llamaría ácido crómico en su compuesto ternario. Esto les voy a dar de tarea para que cuando vuelvan a mirar el video lo puedan hacer. No quiero detenerme tanto en esto porque tenemos todavía muchas cosas de que hablar. Entonces, eso eran los ácidos. A ver, me voy otra vez acá. Los ácidos ternarios. Para mí es muy importante que ustedes sepan cómo se forma un ácido ternario. En este caso sería el óxido ácido más agua. Entonces ahí otra vez hay diferentes tipos de casos especiales, hay veces que se suman más moléculas de agua, entonces ustedes cuando vayan repasando tienen que ir viendo eso y en qué varía. Ahora vamos a ver las sales neutras, que serían las sales ternarias. Voy a aceptar a más compañeros. Acá. Las sales neutras serían compuestos que se forman de la unión de un hidróxido y un ácido. Entonces, ¿qué va a pasar al hidróxido que veíamos que tenía el OH? Se va a extraer ese OH y el metal va a unirse con su número de oxidación. Y al ácido, ¿qué va a pasar? Al ácido se le va a extraer el hidrógeno y lo que queda va a ir con la cantidad de hidrógeno extraído como carga negativa. Y acá vamos a ver un ejemplo. Tenemos el hidróxido férrico. Entonces tenemos Fe, el número de oxidación del hierro en este caso es 3, y el OH tiene un negativo. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle estos OH, vamos a quitarle, si le quitamos los OH, el hierro se va a quedar con 3 positivo.
En el caso del ácido sulfúrico, si yo le quito la cantidad de hidrógenos que tiene, en este caso tiene 2 hidrógenos, ¿con cuánto quedaría su carga de este SO4? Si yo le extraigo 2 hidrógenos, ¿con cuánto se quedaría de carga? Con 2 también. Sería con 2, pero con carga negativa en este caso. En el caso de los hidróxidos con carga positiva queda, y con el ácido sulfúrico quedan con cargas negativas. Entonces nosotros podemos combinar estos compuestos, es decir, el hierro que tiene carga positiva, puedo combinar con este grupo que nosotros llamamos sulfato, que perdió estos hidrógenos, y voy a combinar. Y si yo combino, a ver si es que puedo escribir. Entonces, de acá, ay. Bueno, voy a escribir. Entonces, yo tenía el hierro unido con el OH. Acá tengo 3. Si yo quito estos 3 de OH, se va a quedar mi hierro con 3 con carga positiva. ¿Se entiende acá esta parte del hidróxido? Porque ahora vamos a ir con el ácido. Ahora, el ácido sulfúrico que tiene H2SO4, si yo quito estos 2 hidrógenos, son 2, estos 2 va a subir como NOx negativo, 2 menos. Ahora, este hierro que viene del hidróxido y este sulfato que nosotros le llamamos como sulfato, que viene del ácido, pueden combinarse. Y voy a escribir acá, hierro, otra vez, 3 más, y SO4, en paréntesis le voy a poner porque todo esto tiene acá 2 menos. Se va a combinar. El 3 entonces va a pasar acá y el 2 va a pasar acá. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula en este caso de esta sal neutra? Tenía un hidróxido que es una base y un ácido, que en este caso el ácido sulfúrico. Entonces, acá voy a tener Fe2SO4 y acá un 3. Así entonces se forma de esta manera. Acá. Vemos entonces que combinado queda Fe2SO4 3. Esto habrán escuchado mucho en el colegio cuando daban química. ¿Alguien sabe este oso bonito pico de pato? No, profe, la verdad. ¿Nunca escucharon? No me acuerdo, pero no me acuerdo. Yo sí, profe. Sí, bueno. Sí. Por lo menos una persona se acuerda. Bueno, oso, ¿cuándo se usaba oso? ¿Cuándo era menor valencia o mayor valencia? Menor, Valencia. creo, profe. Menor valencia. Entonces, en el caso de las sales neutras, cuando vamos a usar, este oso acá va a cambiar a ser hito. Entonces, por ejemplo, si en el ácido sulfúrico el azufre estaba con su menor valencia, va a ser sulfito. Y si está con su mayor valencia, va a ser sulfato. Entonces, por eso es oso bonito pico de pato. Entonces, oso, menor valencia. Hito también va a representar el menor valencia. Y acá en este caso, ico va a ser para mayor y ato también va a ser el cambio. Entonces acá vemos que es el sulfato férrico o sulfato de hierro 3. En este caso, ¿por qué? Porque el azufre está usando su número de oxidación mayor. Les voy a dejar esto también para que después se ejerciten a la hora de hacer nomenclatura, que es escribir la fórmula del hipoclorito de sodio, que seguro la mayoría ya conoce por la pandemia. Acá tenemos, creo que acá está el ejemplo luego. El hidróxido de sodio
y el ácido hipocloroso en este caso. Porque hito era que menor valencia. Uso. Les voy a dejar así. No voy a estar desarrollando ahora los ejercicios. Dale, nada. Lo que pasa es que no vamos a terminar el repaso si es que me detengo en cada uno. Además están los videos que están en la clase. Creo que ya fue en la primera semana después del primer examen parcial están los videos de nomenclatura. Después vemos las sales ácidas, sales neutras en este caso. Después tenemos las sales ácidas. ¿Y qué es lo que pasa en las sales ácidas? Es que no se extraen todos los hidrógenos. Hace rato vimos en un caso donde se quitaban todos los hidrógenos y se quitaban todos los hidróxidos. Entonces esos se juntaban y eran neutras. En este caso, las sales ácidas lo que pasa es que al hidróxido se le quita todos los OHs y el metal va a ir con su número de oxidación y al ácido solamente algunos, no todos. Entonces va a quedar otra vez un hidrógeno. Y los hidrógenos extraídos van a ir con carga negativa. Entonces vemos acá, por ejemplo, el hidróxido de sodio, el NaOH, vamos a quitar todos los OH y va a quedar el sodio con carga positiva. Al ácido sulfúrico vemos que tiene 2 hidrógenos. Entonces nosotros acá le vamos a quitar un hidrógeno nomás, el otro vamos a dejar. Entonces si le quitamos un hidrógeno, va a ir solamente con una carga, no con 2. Y vamos a tener entonces el NaHSO4. Y esto se va a llamar hidrógeno sulfato de sodio o sulfato ácido de sodio, dependiendo de cuántos hidrógenos se quite y cuántos queden. Acá vemos otro ejemplo que queda KH2PO4. Entonces se va a llamar dihidrógeno fosfato porque tenemos 2 hidrógenos. O también se puede llamar fosfato biácido de potasio. Entonces acá también hay ejercicios. Voy a subir esta diapositiva porque esto estaba como para dar una clase aparte. Y luego tenemos las sales básicas, pero que en este caso, ¿qué va a pasar? Se van a extraer todos los hidrógenos del ácido, pero se van a quedar algunos OH, o sea, el ion hidroxilo de los hidróxidos. Entonces acá vemos un ejemplo, el hidróxido de calcio, le quitamos un OH y se queda acá el OH y se va con carga positiva. Y acá tenemos el ácido clorhídrico, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es quitar el hidrógeno. Entonces acá vamos a combinar. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo se escribe entonces esto. Entonces acá sería hidróxido cloruro de calcio, que tenemos un solo hidróxido, o cloruro monobásico, porque queda solamente un OH de calcio. Y acá vemos otro ejemplo en donde tenemos 2. Entonces dihidroxiperclorato de aluminio o perclorato bibásico de aluminio, porque quedan 2. Ahora vamos a lo que son las sales de amonio. Que lo que sucede es que al amoníaco, ¿se acuerdan del NH3? Habíamos dado como un caso especial también en la clase de nomenclatura que yo había dado de manera sincrónica. Entonces acá lo que pasa es que le agregamos un hidrógeno y vamos a obtener lo que es el ion amonio. Y todo esto, el NH4, se va a comportar como si fuera un metal de número de oxidación más 1. Entonces se van a combinar con no metales y vamos a tener, por ejemplo, cloruro de amonio. Entonces NH4 va a actuar acá con más 1. Acá vemos sulfato de amonio. Vemos también ejercicios. Entonces, básicamente eso sería. Sé que de repente suena confuso, pero cuando ustedes vuelvan a escuchar la clase y empiecen a hacer los ejercicios y vuelvan a mirar ahí, se van a dar cuenta que no es tan difícil como se ve. Entonces vimos dentro de los compuestos ternarios lo que son los hidróxidos, donde están el OH, que puede estar unido con un metal. Tenemos los ácidos ternarios o oxoácidos, que lo que hacemos es a los óxidos ácidos le agregamos agua y ahí hay varios casos especiales, entonces hay que tener bastante atención en toda la parte de ácidos ternarios. Y luego tenemos las sales neutras, que serían sales ternarias, porque vemos que
como se quitan todos los OH y como se quitan todos los hidrógenos, quedan solamente 3 elementos, o sea, 3 tipos de elementos. Luego tenemos los compuestos cuaternarios, que pasamos a tener 4 tipos de elementos en nuestro compuesto. Y ahí vamos a tener sales ácidas, si es que se quitan todos los OH y quedan solamente los hidrógenos. Vamos a tener sales básicas, si es que se quitan todos los hidrógenos y quedan los OH. Y vamos a tener las sales de amonio. Entonces, eso va a quedar como para que ustedes vayan haciendo. Voy a subir también esta diapositiva para que ustedes puedan hacer esos ejercicios. Y vamos a continuar con la clase de repaso. Entonces, esto es muy importante. Yo sé que rinden virtual, entonces pueden tener esto, no hace falta de repente que se memoricen. Si lo pueden hacer, genial. Si no lo pueden hacer, lo pueden tener con ustedes. La idea es que ustedes entiendan cómo es la temática de nomenclatura. Ahora, pasemos entonces a la configuración electrónica. ¿Alguien me puede decir qué es una configuración electrónica? ¿Alguien se acuerda que era una configuración electrónica? ¿Qué eran los electrones? Son las capas donde están los electrones de cada elemento. Eso de orbitales y eso, profe. Sí, bueno, vamos más para atrás otra vez. ¿Qué eran los electrones? Si nosotros tenemos un átomo, ¿dónde se encuentran esos electrones? En la electrósfera. O sea, se encuentran en orbitales, se encuentran fuera del núcleo, ¿verdad? O los electrones están en el núcleo. En la No. electrósfera. Está por fuera, así mismo, está por fuera. En el núcleo que teníamos los protones y los neutrones. Y por fuera teníamos a los electrones. ¿Y qué pasaba con los electrones? Y ahí habíamos visto un chiquito de lo que era la física cuántica, de que nosotros no, ahí empezamos a hablar de probabilidad. Nosotros no podemos saber el momento, o sea, dónde está ubicado un electrón. Si nosotros tenemos, por ejemplo, y vamos a irnos por el elemento más básico, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón. Si es neutro, ¿cuántos electrones tendría que tener? Si tiene un protón y es neutro, tiene que tener un electrón. Ahora, ese electrón va a estar ubicado de cierta manera, o sea, hay una probabilidad que ese electrón se encuentre en un espacio específico. Y eso era lo que nosotros después llamábamos los orbitales, que eran los lugares donde había una alta probabilidad de encontrar un electrón, o sea, un espacio físico en donde uno podría encontrar, y hablábamos mucho de probabilidad, porque no es así una posición exacta, sino que hay una alta probabilidad. Y cuando habíamos hablado de la parte de electrones y demás, ustedes habían estudiado para el primer parcial lo que eran, qué sé yo, niveles de energía, un poco de las formas de esos orbitales, que habían algunos que eran esféricos, otros que eran ovalados. Entonces, cuando nosotros hablamos de un orbital esférico, estamos diciendo que dentro de esa esfera, de ese círculo, o sea, de esa esfera, uno puede encontrar el electrón. O sea, estamos hablando de una zona de probabilidad, y eso es lo que nosotros llamamos orbital. Cuando nosotros hacemos una configuración electrónica, lo que hacemos es, en realidad primero, acá voy a adelantar mi diapositiva. Si yo veo esto, veo 1s1. Este 1 me va a decir el número de capa electrónica. O sea, también nos habla del nivel de energía de ese electrón. Acá vemos una letra que va a representar la forma de los orbitales. ¿Se acuerdan de esto del primer parcial? Después eso se convierte en 2p y eso, ¿verdad, profe? Sí. Y acá vemos la cantidad de electrones. Cuando nosotros decimos este electrón está en qué sé yo, tiene un nivel de energía 5, este electrón tiene un orbital que tiene tal forma, estamos describiendo a un electrón, con los números cuánticos. Con la figuración electrónica lo que nosotros hacemos es describir todos los electrones que están presentes en un átomo. Es decir, que si mi átomo tiene Rodrigo levantó la mano y dice, preguntan más, Rodrigo. Sí, profe. Este es el que tiene que ver con la tablita de F, S Así y esas mismo, cosas, ¿verdad? así mismo. Ah, qué Así ganas de mismo. hacer.
Sí, quiero que se centren, o sea, piensen en electrones. Los electrones se encuentran girando por fuera del núcleo del átomo. Piensen en un solo átomo. Y lo que nosotros hacemos con la configuración electrónica es describirle a todos esos electrones cómo pueden estar o la probabilidad de que ese electrón donde pueda estar ubicado, por ejemplo. Entonces vamos a ver, ¿se acuerdan de esto? Esto habrán visto en algún momento en alguno de los videos, eh, que es un diagrama que uno va siguiendo para ir llenando. Y hay veces que uno mecánicamente nomás agarra y dice, ah, bueno, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dependiendo de cuántos electrones. Y vamos a ver este ejemplo así mecánicamente, pero después quiero que analicen y que entiendan de qué es lo que es esto, qué es lo que es la configuración electrónica. Entonces, en química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas electrónicas. ¿Y por qué es importante? Es porque nos va a determinar las propiedades, las combinaciones químicas de los átomos y por tanto también la posición de la tabla periódica. Van a ver que todos los que se ubican en un cierto grupo van a tener una terminación semejante en la configuración electrónica. Entonces vamos a ver este ejemplo. Acá vemos un elemento que tiene 51 protones. ¿Se acuerdan que cuando uno escribía una letra y uno ve en la tabla periódica, arriba estaba la masa, o sea, la A, y abajo estaba la Z que indicaba el número de protones? Y en un átomo neutro el número de protones va a ser igual a los números de electrones. O sea, las cargas positivas van a ser igual a las cargas negativas para que sea neutro. En este caso yo tengo entonces 51 electrones. Yo les puedo decir como ejercicio, desarrollar la configuración electrónica de un elemento neutro con, o les puedo decir directo el elemento, ustedes tienen que ver en la tabla periódica cuántos protones tiene, y ustedes, sabiendo los protones que tienen, tienen que poder saber cuántos electrones tienen. Si bien en este caso estamos hablando de átomos neutros, ¿qué pasa si yo les pongo, por ejemplo, acá un signo positivo? ¿Qué estoy diciendo si estoy poniendo un signo positivo? ¿Que ese elemento tiene más protones o que tiene menos electrones? Que perdió sus electrones. Perdió electrones. Entonces yo tengo que restarle un electrón. Para que quede, en este caso, si tengo SB positivo acá arriba, va a ser 50, no va a ser 51. Tengo que ver la cantidad de protones que tiene ese elemento y restarlo. Si había un más 2, por ejemplo, tiene que ser 49. Porque recordarán que un elemento lo que puede pasar es o que pueda ganar electrones o que pueda perder electrones, pero no los protones. Los protones se van a mantener igual porque si no va a perder la identidad. Ahora nos vamos a este ejemplo entonces. Tenemos 51. Entonces este diagrama uno también tiene que tener o memorizarse. Entonces vamos a ir haciendo 1s2. Esto que está acá arriba van a representar los electrones. Los numeritos chiquititos que están arriba. Entonces yo tengo que seguir hasta completar 51. Entonces hago 1s2, 1s2, 2 electrones. Voy al siguiente nivel, 2s2, 2s2. Acá, hasta acá, ¿cuántos electrones ya tenemos? Tenemos 2, 2, 4. Tenemos que llegar a 51. Seguimos entonces. 2p6, escribo 2p6. Acá, ¿ya cuánto tenemos? 6, 7, 8, 9, 10. 10 electrones. Seguimos 3s2, 3s2. Entonces ya tenemos 12 electrones. Si seguimos otra vez, 3p6, así seguimos 4s2, luego volvemos acá 3 de 10, 4p6, 5s2, 4 de 10, y ahí ya completo, si sumo todo esto, ¿cuánto completo? Hasta acá, antes de llegar al último. ¿Cuántos electrones ya estoy ubicando? ¿Alguien me puede sumar y decir? ¿48? Bueno, 48 ya tengo. Entonces yo veo que el siguiente sería el 5p6. Pero no es que voy a escribir 5p6, porque ahí ya voy a pasar mi cantidad de electrones que tiene que ser. Entonces por eso coloco 5p3. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que estoy diciendo es que estos dos electrones que veo acá
probablemente yo los encuentre en, si yo tengo mi núcleo, voy a dibujar acá, si yo tengo mi núcleo acá, ay, no puedo dibujar, creo que en la siguiente diapositiva puse un ejemplo, pero quiero que se imaginen, si yo tengo un núcleo, el S, ¿cómo era su forma? El orbital, ¿cómo era la S? Esférica, una esfera. Era una esfera. Entonces estoy diciendo que estos dos electrones, como están en el nivel 1, está más cerca del núcleo, está dentro de como una esfera de probabilidad de que se encuentren estos dos electrones. Acá, ese 2 lo que me está diciendo es que ese también es una esfera más grande, porque estamos hablando de un nivel 2. Entonces, un nivel que veíamos que los radios eran más alejados del núcleo. Entonces, la probabilidad de encontrarle a estos dos electrones está dentro de una esfera más grande. Ahora ya tenemos 2p6. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo era la forma del orbital P? ¿Alguien se Como una acuerda? feta, Era como, unos sí, pétalos. tenían lóbulos, tenían así lóbulos. Entonces vamos a ver que había otra vez PX, PZ, PI. O sea, teníamos, dependiendo de cómo en el espacio se ubique, teníamos otra vez 3. Entonces por eso son 6. En cada orbital, el máximo de electrones que pueden entrar son 2. Por eso son 6. Pero acá dentro de este 2p6 en realidad tengo 2px, 2pz, 2pi de acuerdo a la ubicación espacial en que se encuentra. Luego vamos otra vez a la posición 3s2, que sería una esfera. A los que les cueste imaginarse esto, enseguida voy a pasar a una diapositiva. Ahora, si yo les digo cuántos electrones se encuentran en cada nivel, uno tiene que sumar, no es que tiene que seguir el orden que hay acá, sino que, por ejemplo, en el nivel 1 veo que hay 2 electrones. Este es el único que tiene acá 1, nivel 1. Acuérdense que el número representa el nivel. Sería la capa. El 2, en este caso tengo 8 electrones, que sumo 2 más 6, 8. En el nivel 3 voy a tener 18 electrones. Voy a sumar el 3 acá, del S2, del 3p6 y del 3d10. No es que voy a sumar solo estos dos. Tengo que ver en toda la configuración electrónica todos los que tienen 3 y eso sumar. Porque acá vemos que hay un 4s2. Eso no impide, sino que ya van a ver cuando hablo de niveles de energía. En el nivel 4 vamos a tener 18 y en el nivel 5, y miren que el 5 tengo acá y acá, entonces sumo, voy a tener 5 electrones. Esto, o sea, los electrones que se encuentran en la última capa, como habíamos visto para la diapositiva, la segunda diapositiva del día de hoy, que ustedes me hablaron del número de oxidación, del número de valencia, bueno, esos son los electrones de valencia, los que se encuentran en la última capa. Y eso puedo saber haciendo la configuración electrónica, cuál es la última capa y cuántos electrones se encuentran en esa última capa. Y acá vamos a ver, acá puse nomás ampliado lo que es este diagrama. Y esto es para recordarles nomás lo que era concepto de esto, al menos de número cuántico principal, número cuántico secundario, no va a salir, porque eso ya había salido en el primer parcial, pero solamente para recordar puse esto porque no sé si es que lo tienen presente. El número cuántico principal va a describir el nivel de energía y va del 1 al 7 según lo que conocemos, por lo menos lo que se encuentra en la tabla periódica. Luego vemos el número cuántico secundario, que va a indicar el tipo orbital, S, P, D, F. Y el momento magnético, que era la orientación del espacio. Y el spin, cómo gira. Entonces acá vemos los números. Esto sí es importante saber, entender. Si yo pongo 1S2, ¿qué significa el número? ¿Qué significa la letra? ¿Y qué significa el numerito más arriba? Y acá veo, este sí. Acá creo que van a poder entender mejor qué es lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? De la configuración electrónica en cuanto al átomo. Yo escribo entonces acá vamos a estudiarle al calcio. El calcio tiene una masa de 40, es decir, 40 neutrones, 40 protones. Como tiene 20 protones y 20 neutrones. Como tiene 20 protones, va a tener 20 electrones, porque es un átomo, estamos hablando de un átomo neutro. Hago mi notación desarrollada, que para eso uso este diagrama, y escribo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2.
Ahora quiero que miren muy atentamente esta gráfica. Ven el núcleo que está acá, ¿verdad? Y ven que tienen capas en diferentes colores, que tenemos en celeste, tenemos en amarillo, verde y lila. ¿Logran observar las diferentes capas? Y profe, ahora te estoy acercando. Bien. Quiero que vean bien y me atiendan. Cuando digo en mi notación desarrollada que tengo 1s2, quiero que miren el orbital celeste, que vemos que está en su forma circular. Vemos así que está en círculo y que tiene 2 electrones. Eso es 1s2. Luego voy al 2s2. El 2s2 tendría que estar acá, en la línea amarilla. Y vamos a verles, en el 2s2 hay dos, creo que es este y este. La verdad que no estoy pudiendo ver, no sé si ustedes logran ver bien, pero está en forma circular. El 2 Ese es, profe. ese es, ¿verdad? Sí. Luego tenemos el 2p6. Entonces seguimos en el mismo nivel de energía, pero que acá ya veo los lóbulos, los diferentes, acá vemos uno, acá vemos otro, que están de la forma de lóbulos, pero el nivel es 2. Entonces también están acá sobre la línea amarilla. Cuando digo 3s2, estamos hablando también que tiene una forma esférica, pero que está en un nivel más alejado, sería acá en el verde. Entonces le voy a buscar al 3s2. 3s2. Yo no puedo ampliar acá en mi pantalla y me cuesta ver. Pero tendría que estar también acá. Y lo mismo para todos los orbitales que están en un nivel 3. La forma lo que va a variar dependiendo de la letra, pero todos van a estar en un mismo nivel de energía. Y vemos que en el 4s2, que ya sería acá, en el 4, vemos acá a los dos electrones que están en la última capa. Entonces, a eso es lo que uno se refiere cuando habla de número cuántico principal, número cuántico secundario, y eso es lo que es la configuración electrónica. Acomodar todos esos electrones en diferentes orbitales y en diferentes capas. O sea, le estoy ubicando en la capa número 1, en la capa número 2, en la capa número 3, dependiendo de su energía, y también le estoy ubicando de acuerdo a su forma. ¿Cómo también podemos hacer la notación de la configuración electrónica? A través de flechas. Y acá vamos a ver después que hay ciertas cosas, ciertos aspectos a tener en cuenta y también hay casos especiales en cuanto a la notación. Esto, configuración electrónica, hay también un video asincrónico que se subió en una de las clases. También se pueden representar solamente la última capa o también en base al gas noble inmediato anterior. Es decir, yo tengo mi tabla periódica y vemos el gas noble más cercano de ese elemento. Entonces escribo el gas noble y escribo el último, lo que queda de la capa de valencia. ¿Cuáles son las reglas para poder confeccionar las configuraciones electrónicas? En primer lugar, los electrones van a ocupar los niveles más bajos primero y los orbitales de menor energía, por eso vemos que empezamos en 1s2, 2s2 y luego se va llenando. Y eso es lo que corresponde al principio de mínima energía. Luego tenemos que establecer que cada orbital acepta un máximo de 2 electrones. Cada orbital solamente puede aceptar 2 electrones. Y deben tener espines contrarios, que es lo que llamamos principio de exclusión de Pauli. Y cuando se llenan los orbitales de un mismo subnivel, ingresan a cada orbital un solo electrón, después se coloca otro spin contrario. Y vamos a ver acá un ejemplo, que sería el principio de máxima multiplicidad. Esta también es una forma de desarrollar. Esto, por ejemplo, sería una forma de representar los electrones. En este caso, las flechas van a representar electrones. Y yo voy a ir ubicando en cada cuadrado. En este caso, lo que me dice este principio es que el primer electrón va a entrar acá. El segundo electrón va a ir acá, el tercero acá. No es que acá, o sea, esto representa orbitales, ¿no? Vamos a partir por ahí.
Cada cuadradito es un orbital. ¿Cuántos electrones puede soportar cada orbital? Habíamos dicho 2. Entonces, en cada cuadrado pueden entrar solamente 2 electrones. Y no es que tengo acá mi primer electrón que va a ir arriba, no es que el segundo electrón ya voy a agarrar y colocar con el primer electrón, sino que primero se llena un electrón en cada orbital. O sea, si es que nos vamos acá, lo que me quiere decir es que ustedes ven que esto, por ejemplo, es un orbital, y en este orbital veo un electrón acá a la izquierda y un electrón acá a la derecha. Si yo tengo dos, en este caso, por ejemplo, ponerle 2p6 o 2p6 o 3p6 o lo que sea, estamos trabajando en el nivel P, el primer electrón va a entrar en un orbital, por ejemplo, en el px. El siguiente electrón no es que va a entrar también en px para completar sus dos electrones, sino que va a entrar en pi y luego en pz. Y luego recién van a ir llenándose. Eso es lo que me dice este principio de máxima multiplicidad de Hahn. Cuando los electrones penetran en un nivel de valores dados de n y l, los valores de S mantienen el mismo signo, o sea, igual spin, llamados spin paralelo, hasta que se haya semi-completado la capacidad, y solo entonces se inicia el apareamiento, es decir, ingresa el otro electrón de ese orbital. Entonces, eso es lo que va a salir de configuración electrónica. Entonces, ¿cómo se va a presentar en el examen? Ejercicios de configuración electrónica. Entonces, les pido que vean los videos de configuración electrónica y que vean también cuáles son los casos especiales de la configuración electrónica. Ahora pasamos al concepto de enlace químico, que sería la unidad 4, creo que era la de enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Y es muy importante que vayan siguiendo, están siguiendo más o menos, por más que sí de repente se sientan como que no saben nada. Lo que quiero saber es que si algo por lo menos están entendiendo hasta ahora. Sí, profe, se queda. Se queda, ok, bueno. Y voy siguiendo así porque es como una historia. Porque ahora otra vez vamos a seguir hablando de los electrones, porque son esos electrones los que participan dentro de un enlace químico. Entonces, un enlace químico lo que es un proceso químico que va a ser responsable de las interacciones atractivas entre átomos, moléculas, y le va a conferir estabilidad a los compuestos químicos. Entonces, vemos acá en la tabla periódica. Y esto les voy a pedir encarecidamente que vean que cómo se hace o cómo se escriben los símbolos de puntos de Lewis. ¿Y qué es lo que son los símbolos de puntos de Lewis? Es el símbolo del elemento, pero que va a tener un punto por cada electrón de valencia de un átomo elemento. Entonces vemos acá, en el grupo 1, todos estos tenían un electrón en su última capa, entonces voy a poner un punto. Eso es lo que está, la notación de Lewis. Acá vemos los del grupo 2, que todos tienen 2 puntitos, es decir, que tiene 2 electrones en su última capa. Y acá vemos los otros elementos. Entonces les voy a pedir que vean cómo uno tiene que graficar los símbolos de puntos de Lewis. Entonces acá dice, el número de puntos desapareados corresponde al número de enlaces que un átomo o elemento puede formar con un compuesto. ¿Qué tipos de enlaces nosotros vamos a ver? O sea, primero y luego, ¿por qué un elemento va a formar un enlace con otro? ¿Por qué no se quedan nomás solitos? ¿Por qué les parece que dos elementos van a interactuar entre sí? ¿Y por qué no prefieren quedarse solos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea de por Por qué? amor, puede ser, profe. Puede ser por amor. Es decir, o sea, le confiere estabilidad. Entonces, como le es más estable estar acompañado, entonces se acompaña en vez de estar solo. Y ahí vamos a ver lo que son la regla del octeto, la regla del dueto en breve. Entonces, los tipos de enlaces que nosotros vamos a ver son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes que vemos acá. O sea, los enlaces químicos puede ser, o sea, vamos a tener 2 tipos de enlaces, pero los que más vamos a trabajar son de los que están de este lado, que son, vamos a tener fuerzas intermoleculares y fuerzas que son
sea, ya entre moléculas y otros que son entre átomos. Entre átomos, nosotros vamos a dar origen a los enlaces covalentes que se van a producir entre metales, entre no metales que comparten electrones. El covalente es entre dos no metales. ¿Alguien me da un ejemplo de no metal? ¿Alguien un no metal en la tabla periódica? El bromo. El bromo. El bromo puede unirse con otro bromo, pueden compartir electrones y ahí vamos a hacer que son enlaces covalentes. Los iónicos son entre metales y no metales. Y se recordarán en la clase de nomenclatura cuando habíamos dado compuestos binarios que los metales y no metales que formaban sales, ¿verdad? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Y estos se van a unir por transferencia de electrones. Y luego tenemos lo que son las fuerzas, o sea, moleculares, que esto no vamos a ver ahora, sino que vamos a centrarnos en esto. Y acá quiero que observen. Entonces el enlace químico es una fuerza de atracción que mantiene unidas a átomos, moléculas y iones formando agrupaciones de mayor estabilidad que contienen una menor energía. Por eso un átomo quiere formar un enlace con otro átomo, porque es más estable estando acompañado que estando solo. Entonces vemos que X y separados son menos estables. Entonces por eso es que ellos se unen, para ganar estabilidad. ¿Y cómo se logra la estabilidad? Gracias a la tendencia de los átomos para alcanzar la configuración electrónica de los gases nobles, que en la configuración electrónica sería NS2-NP6. Si yo sumo estos dos, serían 6, 7, 8 electrones. Entonces, ¿cuándo se logra estabilidad? Cuando se completan 8 electrones en la última capa. Ahí uno logra estabilidad. Eso es lo que nosotros denominamos la regla del octeto, que es completar 8 electrones en la última capa. Entonces, si yo soy un elemento X que tiene 6 electrones en la última capa, ¿cuántos electrones voy a querer? 2. Voy a querer 2. Entonces voy a buscar unirme con un elemento que tenga 2 electrones en su última capa, por ejemplo. Entonces ahí voy a formar un enlace. Por eso yo quiero formar un enlace químico. Y en el caso de las reglas del dueto, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno, su gas noble más cercano es el helio. Y el helio tiene solamente 2 electrones en su última capa. Entonces quiere parecerse al helio. Entonces, como tiene un solo electrón, al combinarse con otro elemento que le pueda dar un electrón que pueda darle ese electrón, ya completa 2. Entonces eso es la regla del dueto. Acá nada más para que vean la tabla periódica de cada uno de los bloques y cómo están formados dependiendo de su última capa. Yo tengo 1s2, 2s2, todos terminan en S. En estos dos, ambos terminan en S, solamente que acá todo el grupo 1 tiene S1 y todo el grupo 2A termina en S2. Por eso es que al comienzo decía que también la configuración electrónica te dice dónde está ubicada en la tabla periódica. Entonces, si uno hace la configuración electrónica, ve cómo termina, puede ubicar en la tabla periódica ese elemento. Entonces, por ejemplo, se les puede decir un elemento X que tiene su configuración electrónica es tanto, ¿dónde estaría ubicado en la tabla periódica? ¿Quiénes participan en la formación de un enlace químico? Participan los electrones del último nivel de energía. Por eso es importante estos electrones, los cuales van a recibir el nombre de electrones de valencia. Los electrones de valencia se representan por cruces o puntos y todo esto es lo que es la parte de la notación de Lewis, que ya hemos visto. Por ejemplo, el litio, este es un número atómico, el símbolo de Lewis y acá vemos el nombre. Acá vemos ejemplos. El hidrógeno tiene Z1, es decir, un electrón, su configuración electrónica va a ser 1s1, su electrón de valencia sería 1 entonces en este caso. El nitrógeno tiene Z7, es decir, 7 protones, si es neutro tiene 7 electrones, hago su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Sumo estos 2, 3, 2, porque veo cuál es el nivel energético más alto, en este caso es 2.
Y eso quiero que atiendan bien, porque hay veces que uno se confunde y quiere agarrar solamente el número que está al final, pero uno no ve que el nivel energético de repente está más abajo. Por ejemplo, un 5. Ponerle que terminan en 4, 4s2. Entonces uno ya agarra el del 4 y no ve que hay un 5 delante. Entonces uno tiene que ver primero cuál es el nivel de energía más alto y ahí recién sumar para saber cuál es el número de valencia. Acá vemos el sodio, el argón. Los tipos de enlace químico, vamos a hablar del enlace iónico y se va a dar entre elementos de distinta electronegatividad. Cuando vimos nomenclatura de compuestos binarios habíamos visto ejemplos de sales. Entonces generalmente es un elemento metálico con un elemento no metálico y se caracteriza porque transfiere electrones. En los covalentes vamos a ver que comparten electrones, en este caso ellos ceden o ganan electrones. Y acá vemos el caso del cloruro de sodio, cloruro de calcio, fluoruro de aluminio, óxido de litio, sulfuro de potasio. Entonces acá vemos el sodio. Lo que va a hacer el sodio en este caso es, el cloro va a ganar electrón. Y el sodio lo que va a hacer es ceder, le va a dar ese electrón. Entonces acá vemos el átomo de cloro que va a ganar un electrón y el sodio le va a ceder ese electrón. O sea, eso es lo que va a pasar en este caso. ¿Cuáles son las características del enlace iónico? Es que la atracción se caracteriza en todas direcciones, de tal manera que no existen moléculas, sino que hay inmensos cristales con determinadas formas geométricas. Los compuestos iónicos son sólidos. Piensen en la sal. La sal es un compuesto iónico. Entonces son sólidos, son cristalinos. Para poder romper ese enlace se requiere una gran cantidad de energía. En estado sólido son buenos conductores del calor, la electricidad. Al fundirlos o disolverlos en agua conducen la corriente eléctrica. Se disuelven en disolventes polares como el agua. Si yo pongo la sal en agua, eso se va a disolver. Esas son características de compuestos que tienen enlace iónico. Son frágiles, uno puede romper con facilidad. Esos son ejemplos, esas son características generales. Y como el ejemplo más común es el cloruro de sodio, piensen en el cloruro de sodio. Si yo el cloruro de sodio agarro, coloco en agua, va a conducir la corriente eléctrica. Si yo en la sal pongo en agua, eso se va a disolver. Esas son características de compuestos de enlace iónico. Y vemos que el cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa, está formada por un metal y un no metal. Traten de ver siempre con ejemplos, porque si no es como mucho contenido y cuesta más entender. Ahora, enlaces covalentes. ¿Qué es lo que va a pasar en un enlace covalente? Van a compartir esos últimos electrones. Entonces se van a originar entre elementos no metálicos con electronegatividades semejantes y se caracteriza por la compartición de electrones de valencia. Y existen diferentes tipos otra vez de enlaces covalentes. Vamos a tener los polares y los apolares. Acá vemos el caso del ácido clorhídrico. El hidrógeno tiene un electrón. Dijimos que el hidrógeno, como su gas noble más cercano es el helio, son 2 electrones. Entonces si gana un electrón, súper bien, ya se vuelve estable. Ahora el cloro. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa el cloro? ¿Alguien me dice cuántos electrones hay en la última capa del cloro? En su capa de valencia. 2. 1. Acá está el cloro. Cloro. ¿Cuántos electrones? 1 entonces, profe, ¿verdad? No, tiene 7. Tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene Yo pensé que ese 1 era su última capa de valencia. No, son 7. Tiene 7. ¿Y cómo era que decía la regla del octeto? Que necesita llegar a 8. Entonces lo que hacen estos dos son comparten. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El cloro está feliz, llegó a 8. Y el hidrógeno también está feliz porque llegó a 2. Entonces eso es un tipo de enlace covalente, donde están compartiendo sus electrones. Por eso dije que es muy importante los símbolos de Lewis. Y vamos a vernos en la tabla periódica donde le he mostrado. Acá está. Acá está el cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso está en el grupo 7, porque tiene 7 electrones en su última capa de valencia.
Entonces, eso es un enlace covalente. Ahora, dije que los enlaces covalentes se dividen en dos. Enlaces covalentes apolares y enlaces covalentes polares. ¿Cómo yo voy a saber si es apolar o polar? Es si es que tienen o no un polo. Y ahora les voy a explicar qué es lo que es eso. Los enlaces covalentes apolares se originan entre dos no metales de un mismo elemento y los electrones compartidos se encuentran en forma simétrica. Es decir, se recordarán el concepto de lo que era densidad electrónica. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que esa densidad electrónica va a estar igual en ambos lados, no va a haber un polo. Entonces vemos, por ejemplo, acá. Esto es un enlace covalente apolar, no existen polos. Ambos elementos están con la misma cantidad de electrones de ambos lados. Entonces vemos acá que el bromo, en este caso, está compartiendo esos dos electrones. Y ambos tienen masas, como son iguales, son el mismo elemento, la densidad electrónica es igual de ambos lados. Entonces no hay un polo. No es que los electrones, como habíamos visto, una de las características de lo que era la electronegatividad y demás era que había una tendencia de atraer esos electrones. Entonces, cuando un elemento es mucho más electronegativo de otro, suele tender a llevar hacia un polo esos electrones, y eso es lo que vamos a llamar enlaces covalentes polares. Ahora, este caso son enlaces covalentes apolares, no hay polo. Generalmente la letra A antes de una palabra quiere decir que no hay. Entonces acá vemos otro ejemplo de hidrógeno, cloro, flúor. El flúor tiene 7, acá también tiene 7, entonces comparten 1 y 1 y llegan a 8 ambos, la regla del octeto. Acá el hidrógeno, por eso es que nosotros normalmente en el aire vamos a encontrar al hidrógeno de manera diatómica o el cloro de manera diatómica. Muy difícilmente vamos a encontrarle a cloro como átomo solo, porque generalmente siempre van a unirse en malla entre ellos porque les confiere una mayor estabilidad. Y los enlaces covalentes polares se originan entre no metales de distintos elementos y se caracteriza por existir una compartición aparente de cargas debido a una diferencia de electronegatividad. En el caso, por ejemplo, del agua, es una molécula de enlace covalente polar. El agua es polar. Acá vemos otro ejemplo. Acá vemos un ejemplo de enlace múltiple. También pueden existir enlaces múltiples, que es donde se producen compartición de más de un electrón, más de un par de electrones para obtener configuraciones del gas noble. Si se comparten dos pares de electrones se denomina enlace doble, y si se comparten tres pares de electrones se llama enlace triple. Entonces nosotros vemos acá, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno está compartiendo, acá vemos 1, 2 electrones. Cuando yo pongo un enlace, lo que estoy diciendo es que hay 2 electrones en ese enlace, porque estoy compartiendo. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada enlace representa un par de electrones. Eso es lo que, cuando uno escribe así, un enlace, es lo que estoy diciendo es que estoy compartiendo un electrón de un elemento y un electrón del otro elemento. O sea, hay una interacción ahí entre esos elementos. No es que estos enlaces son así rectos o son líneas. Por eso yo quiero que ustedes se imaginen mucho y comprendan qué es lo que está ocurriendo. Cuando yo estoy diciendo O2, el oxígeno que nosotros respiramos, que vemos acá, el oxígeno, lo que nosotros tenemos son dos átomos, donde están sus núcleos, donde están sus electrones, y esos electrones están teniendo una especie de interacción entre esos dos elementos para formar el oxígeno que nosotros respiramos. Esos oxígenos tienen enlaces, esos enlaces que son las interacciones entre los electrones, que en este caso vemos acá representado, que tiene un doble enlace de ese oxígeno. Entonces pueden existir 1, 2 o 3 pares de enlaces, enlace simple, doble, triple. Existen entre los tipos de enlaces, los enlaces triples son más cortos, están más juntos esos átomos, que el doble y que el simple. Sacamos otro ejemplo. Y ahora, ¿cuáles son las características de los compuestos covalentes? Es que
Los compuestos covalentes polares son solubles en solventes en polares. Los compuestos covalentes no polares son solubles en solventes no polares o apolares. Y la temperatura de ebullición y de fusión son relativamente bajas. Los compuestos covalentes no conducen la corriente eléctrica. Piensen en el oxígeno solo no conduce la corriente eléctrica. Son malos conductores del calor y son blandos y no presentan resistencia mecánica. Ahora, ¿se entendió más o menos lo que son los enlaces? ¿Sí? ¿No? ¿Siguen ahí? Pues, te puedo ser sincero, bro. Sí. Yo, bro, ya me quedé allí cuando vos dijiste que necesitaba otro enlace para ser felices. Hasta ahí me quedé, bro. Perdón. Ok. Bueno, quiero terminar, o sea, quiero terminar de dar lo que es la ecuación química y que les voy a pedir que vuelvan a volver a ver el video seguramente para el examen y que estudien también los de las otras semanas. O sea, hago esto porque necesito que hilen las cosas que vamos dando. O sea, yo sé que es demasiada información. O sea, yo en realidad hoy tenía que haber dado solo un tema, pero necesito que, no me sirve dar solamente la clase hoy de ecuaciones químicas y reacciones químicas si ustedes no están hilándolo del comienzo. Entonces les voy a pedir encarecidamente que para el examen lo repasen y lo vayan hilando todo esto como un cuentito. Ahora voy a hablar un poco de ecuaciones químicas y terminamos ya. Entonces, ¿qué es lo que es una ecuación química? Es una descripción simbólica de una reacción química y muestran las sustancias que reaccionan. Entonces, vamos a tener los reactivos y vamos a tener productos. Y la flecha lo que me va a indicar es hacia dónde ocurre una reacción. ¿Cómo se interpreta una ecuación química? Acá vemos, por ejemplo, una reacción de combinación donde estoy combinando hidrógeno con oxígeno para dar agua. Y lo que va a decirme esta ecuación es: los productos y los reactivos están representados por sus fórmulas y con todas sus propiedades físicas y químicas implícitas. Es decir, el hidrógeno que era, o sea, tenía un enlace polar o apolar, son iguales. ¿Tiene un polo o no tiene un polo? ¿Alguien que me haya escuchado? Un polo, profe. No, no tiene un polo. O sea, son iguales. Como son dos elementos iguales, no van a tener polos, entonces es apolar. Lo mismo acá también es apolar, pero estoy originando luego una molécula que es polar. El número que va a estar antes de cada elemento lo que me va a indicar son los coeficientes que necesitamos para cumplir el principio de conservación de materia que habíamos dado en la primera clase, que habíamos dicho la materia no se crea ni se destruye, se transforma y se tiene que, cuando tenemos una ecuación química, tiene que estar balanceada. Es decir, que si yo tengo en el lado de los reactivos 2 por 2, 4 hidrógenos, tengo que tener 2 por 2, 4 hidrógenos en los productos. No es que pueden desaparecer esos elementos. Cuando coloco estos dos delante, lo que estoy diciendo es que hay dos moléculas de hidrógeno y acá tenemos una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de hidrógeno. Eso es lo que me dicen esos números, esos coeficientes que se encuentran antes de cada uno, ya sea de los reactivos o de los productos. Y estas dos moléculas también van a representar a 2 moles. Entonces uno tiene que recordar lo que habíamos dado ya en la primera etapa de que era un mol. Y vamos a ver que absolutamente todo va a ir hilando. Entonces yo no voy a avanzar mucho en lo que es reacciones químicas, pero les muestro esto para que vayan viendo lo que es una reacción química, que era un mol, que representaba entonces esto en gramos, en masa y demás. Entonces, vemos acá que al sumar tenemos la misma cantidad en masa de reactivo y la misma cantidad de producto. Nunca se tiene que cambiar, eso es un dato muy interesante, nunca se tiene que cambiar los índices de las moléculas cuando uno se balancea. Lo que se cambia son los coeficientes que se encuentran antes, no después en letras chiquititas. Vamos a tener en general 4 tipos de reacciones químicas: las de combinación, descomposición, desplazamiento y metátesis. Para este examen me interesa que ustedes puedan distinguir entre una reacción de combinación y una reacción de descomposición. Una reacción de combinación es una reacción donde ocurre una síntesis de algo nuevo
Y todos esos ejemplos que habíamos dado cuando dimos nomenclatura de cómo se forma un óxido, de cómo se forma un hidróxido, cómo se forma ciertos compuestos, todo eso son reacciones de combinación. Por ejemplo, un metal con el oxígeno, un no metal con el oxígeno me va a dar un óxido. La formación de eso es una reacción de combinación. Estoy combinando elementos para dar un compuesto. Y ahí vemos un ejemplo. Ya ahí tenemos todos esos ejemplos que habíamos visto en nomenclatura de cómo se iban formando. En segundo lugar, las reacciones de descomposición. Entonces, lo que ocurre en una reacción de descomposición es que una sustancia se va a romper esos enlaces para formar dos o más sustancias simples. Entonces, la forma de escribir esa ecuación general va a ser A es igual a B más C. Por ejemplo, tenemos la piedra caliza que se va a descomponer en cal y dióxido de carbono. O sea, en dos compuestos diferentes. Eso es una reacción de composición. Entonces, si yo les pongo en el examen un ejemplo de reacción, ustedes me tienen que poder decir si es de composición o de descomposición. Bueno, y hasta acá vamos a llegar. El tema de balanceo, en la semana anterior yo ya había subido. Cuando uno escribe una ecuación química, uno tiene que balancear, es decir, la misma cantidad de elementos que se encuentran en la izquierda tienen que estar en la derecha. ¿Cómo balancear esa ecuación? Existen diferentes maneras. Puede ser por tanteo libre y ir escribiendo hasta que se te iguale, o existen mecanismos para poder balancear que van a encontrar en videitos, por ejemplo, el ion electrón cuando está medio ácido, cuando está medio alcalino, que son formas en las que uno puede llegar a balancear las ecuaciones. Entonces, acá les dejé unas reglas para seguir en el caso de que uno quiera balancear ecuaciones simples. Y eso, yo sé que es demasiado contenido, pero tenía que hacer eso, tenía que hacer toda esa introducción y todo el repaso de las unidades anteriores como para llegar hasta acá. Entonces les recomiendo que vuelvan a ver el video, vayan pausando cada vez que se termina una unidad, vayan leyendo y para poder rendir bien y ir entendiendo. Entonces voy a parar de grabar. No sé si alguien tiene alguna pregunta.